Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo amanecieron? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Iniciamos semana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de empezar una semana más y es una semana muy especial porque hoy lunes iniciamos la Semana Santa. Ayer fue domingo de Ramos y pues iniciamos, ¿verdad?, con esta hermosa semana recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Y pues continuamos con nuestra serie de personajes bíblicos. Ya llevamos algunos personajes. ¿Cuántos de ustedes han estado con nosotros a través de los estudios de los personajes bíblicos? Por aquí tengo anotados, mire, ya vimos el personaje bíblico de Esteban, Gedeón, la mujer samaritana, Juan, Esther, Adán, Agar, Natanael y Salomón. Y pues bueno, en esta semana que iniciamos Semana Santa, bueno, pues yo quiero enfocarme un poquito a personajes bíblicos que estuvieron participando en la crucifixión, en cuanto a los personajes que yo voy a dar, porque en esta semana también tenemos invitados y pues van a hablar del personaje que ellos eligieron. Pero los personajes de los cuales yo voy a estar hablando en esta semana, que es Semana Santa, son personajes que participaron o que tuvieron algún momento durante la crucifixión de Jesucristo. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que lo encontramos nombrado tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 libros de la Biblia, en los 4 evangelios de la Biblia, ahí se menciona a este personaje. Vamos a hablar de una historia que habla acerca de amor y de gracia, habla de sustitución y redención, habla de muerte y de vida. Esta historia es acerca de Barrabás. Barrabás. ¿Han escuchado ustedes acerca de Barrabás? ¿Saben quién fue Barrabás? Bueno, pues vamos a platicar acerca de este hombre, de Barrabás. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos nos da un adjetivo calificativo para este hombre. Y vayamos al contexto bíblico. Barrabás está presente en medio de la crucifixión de Jesucristo, cuando fue arrestado, enjuiciado, y en ese proceso, en ese tiempo, aparece el personaje de Barrabás. Barrabás era un hombre. Bueno, vamos a empezar. El significado del nombre de Barrabás está el significado arameo, que se pronuncia, bueno, no sé cómo se pronunciaría la verdad, pero está escrito de la siguiente manera: Bar-Abá. Bar y luego guión Abá. Bar-Abá. Y significa en arameo hijo del padre o hijo del maestro. Vamos a ver, cuando Barrabás aparece en la palabra de Dios es cuando fue Jesús arrestado y llevado hacia Poncio Pilato. Después de haberlo llevado con Herodes, lo llevan con Poncio Pilato. Y cuando le entregan a Pilato, a Jesús, Jesús habla con Pilato, habla con Jesús y lo interroga, le pregunta. Tenía él que investigar por qué era que estaban solicitando la muerte de Jesús. Y Pilato pregunta a Jesús, lo cuestiona, ¿por qué es que está allí en esa posición acusado? Y le pregunta, ¿qué has hecho? Y miren la respuesta de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. A todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Jesús estaba hablando con Pilato diciendo, yo he venido a cumplir un propósito.
he venido a libertar al mundo. Y Pilato le pregunta, ¿eres rey? Dice, bien, tú has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Y me gusta esta parte donde dice, si yo fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. O sea, él tenía el poder, él tenía la autoridad para pedirle a los ángeles que lo defendieran. Pero el propósito de Jesús era morir por usted y por mí. Así que Jesús cayó, Jesús permitió, él se entregó. No fue que crucificaron a Jesús, sino que él se entregó por nosotros. En ese tiempo, Pilato encuentra que Jesús no tenía un delito que perseguir. Y él ve que podría ser libre, pero no podía Pilato no podía tomar esa decisión por sí mismo, porque los religiosos, el Sanedrín, estaban exigiendo que Jesús fuese crucificado. Y tenían un peso muy fuerte políticamente hablando los religiosos. Así que Pilato se sentía acorralado y recordó que los judíos tenían una tradición, que en tiempo de Pascua un preso fuese liberado. Y aquí es cuando entra nuestro personaje a cuadro, Barrabás. Barrabás era un ladrón que estaba en la cárcel. Mateo, en el libro de Mateo, nos describe a Barrabás en Mateo 27:15 como un preso famoso. Quiere decir que esta persona, Barrabás, era conocido por el pueblo judío. La gente lo tenía identificado, sabían quién era Barrabás, sabían a qué se dedicaba Barrabás, conocían exactamente los cargos por los cuales a Barrabás se le había culpado para que estuviese ahí en la cárcel. En el libro de Marcos, me gusta mucho cómo Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una visión completa de lo que sucedió en la vida de Jesús. Si nosotros vamos al libro de Juan, vemos cómo Juan nos narra el caminar con Jesús, pero si nosotros nos vamos a Mateo, encontramos otra perspectiva con el doctor que fue Lucas de profesión doctor. Él escribe también desde su perspectiva. Entonces, cada uno de ellos escriben de una perspectiva diferente. Hubo uno de ellos que no caminó con Jesús, que estuvo en otra época poquito después, pero que también fue seguidor de Jesús. Cada uno de ellos, los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan una perspectiva completa del caminar de Jesús aquí en la tierra. Y ellos, cada uno de ellos, nos dan una idea distinta de quién era Barrabás. Marcos nos dice que este preso, Barrabás, no estaba solo en prisión, estaba junto con otros compañeros pues eran ladrones, eran subversivos al gobierno romano, y este grupo de personas, bueno, pues había dos compañeros de Barrabás junto con él, porque los encontraron robando un motín y acababan de hacer una revuelta, y en esa revuelta habían matado no sé si a personas o a una persona, porque solamente dice que fueron encontrados, habían hecho homicidio en esta revuelta. Lucas nos recalca también que era homicida y había sido encarcelado por sedición en la ciudad. O sea, él se había levantado en contra del gobierno romano. Y pues en el libro de Juan lo describe como un ladrón. Entonces encontramos que Barrabás era un ladrón, un rebelde, un subversivo, un homicida, un pecador, un preso famoso. Era reconocido por sus fechorías, por su altivez y por todo lo que él hacía en contra del gobierno romano. La gente conocía quién era Barrabás. Barrabás era un pecador. Barrabás quería vencer al gobierno romano con la fuerza, con la violencia. Y lo vemos así porque él acababa de hacer un motín y había habido homicidio precisamente en ese motín.
en ese botín. Pilatos entonces dice, pueblo judío, ustedes tienen una tradición de soltar a un preso. Entonces dijo Pilatos, aquí tenemos a Jesús y tenemos a Barrabás. Pilatos pensaba que la gente iba a decir, pues suelten a Jesús. Y entonces él dijo, bueno, una vez que sea libre Jesús, pues ya yo cumplo con los religiosos y cumplo con el pueblo y quedo bien. Pero resulta que los religiosos levantaron al pueblo en contra de Jesús y el pueblo solicitó y exigió que se dejara libre a Barrabás y que crucificaran a Jesús. El pueblo dijo, crucifiquen a Jesús. El día de ayer, domingo, nosotros celebrábamos Hosana, Hosana, aleluya, el rey ha entrado, ¿verdad? Aquel momento en el que la gente, el pueblo de Jerusalén, levantaban y ponían ramas a la entrada de la ciudad para que Jesús entrara en ese pollino, en ese burrito, ¿verdad? Y le decían, ha llegado el rey, y aclamaban a él y estaban gozosos de que su libertador hubiese llegado, porque ellos decían, ya llegó Jesús, el que va a ser nuestro libertador del pueblo romano. Él nos va a hacer libres de este yugo de opresión en el cual vivimos con Roma. Y entonces ellos recibieron con bombo y platillo a Jesús, y dice que aventaban las ramas de palmeras para que pasara Jesús como si fuese una alfombra de ramas, y la gente estaba contenta de que Jesús llegara a Jerusalén. Pero días después vemos a esta misma gente gritando, exigiendo a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Gente que antes estaban dándole la bienvenida a Jesús, hoy estaban pidiendo su crucifixión y estaban dejando vivir a este ladrón homicida que se había levantado contra el gobierno romano. Conocían quién era Barrabás. Sin embargo, ellos estaban decidiendo en contra de Jesús. Jesús, como acabamos de leer ahorita en la lectura aquí de Juan, Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Mi reino no es de este mundo. Mire qué poderoso y qué maravilloso. Jesús no venía sola, la gente no lo entendió en ese momento, pero Jesús no solamente venía a liberar al pueblo del yugo de Roma, sino que Jesús venía a liberarnos a toda la humanidad, de todas las generaciones, los nacidos en esa época y los nacidos por todos los demás años consecutivos hasta el día de hoy. Hoy usted y yo podemos ser libres, salvos, restaurados a través de esta muerte y resurrección de Jesucristo. La obra redentora de Jesús iba más allá de que fueran ellos liberados del pueblo romano. Jesús nos ha hecho libres del pecado y de la maldad a toda la humanidad. Jesús vino a hacer una obra de redención y salvadora para toda la humanidad, pero la gente no lo entendió en ese momento. Lo que hizo Jesús en la cruz, hermanos, no tiene comparación, no tiene igual. Aquí vemos a Jesús diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Fíjese qué maravilloso. Y dice una palabra que me gusta mucho, dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Cuántas personas se les habla de Jesús? ¿Cuántas personas se les dice Jesús es el camino, la verdad y la vida y no quieren oír? Lo rechazan, le dan la espalda. Cuando empezamos los cristianos a hablarles de Jesús, a veces nos cierran la puerta. Me ha tocado que los papelitos que llevamos a las casas nos los rompen en la cara. Lo hemos vivido, lo he vivido, mis hijos lo han vivido. Hemos pasado por eso. La gente rechaza. Simplemente que le digas Jesús, ya la gente rechaza. Hay así, como también hay personas, como dice la palabra, personas que son de la verdad y que cuando se les habla de Cristo, ellos atienden. Y dicen, sí,
yo quiero conocer a ese Jesús. Sí, yo quiero que Jesús perdone mis pecados. Dios sigue haciendo y sigue llamando, sigue haciendo libres a todos aquellos que le digamos sí al Señor. Barrabás nos representa a usted y a mí. Barrabás, un hombre pecador, un hombre que merecía ser enjuiciado, y el resultado de ese juicio sería la muerte por su pecado, por su transgresión, porque él era un hombre pecador y por el juicio que se le iba a hacer, él merecía la muerte. Hermano, usted y yo también somos pecadores. Hemos pecado delante de Jehová y delante de Dios, usted y yo, porque Dios es un Dios justo, merecemos el castigo por nuestros pecados. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Él decidió pagar el precio de nuestros pecados ante el Padre, ante Dios. Y Él pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz. Él venció, Él pagó el precio y Él resucitó. Ahora usted y yo tenemos libertad. Hoy, si usted cree en Jesucristo y le entrega su vida, sus pecados son limpios en el nombre de Cristo Jesús. Sus faltas son borradas, sus enfermedades son sanadas en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él pagó el precio en esa cruz. Él tomó el lugar de Barrabás por decisión propia, porque Él podía haber dicho en ese momento que los ángeles se muevan y entonces quedó libre. Pero Él dijo, no, yo he venido a esto para que todo aquel que crea sea salvo. Y Jesucristo tomó ese lugar que Barrabás debería de haber pagado, porque Barrabás sí había pecado. Barrabás sí había faltado a la palabra, a las leyes morales de aquellos tiempos, se había sublevado en contra del gobierno. Barrabás merecía la muerte. Sin embargo, Jesús, siendo inocente, Él se entregó en esa cruz. Usted y yo somos un Barrabás, porque Jesús ha tomado nuestro lugar y Él ha pagado el precio. Qué maravilloso es saber que tenemos a un Jesucristo que sigue sanando, salvando, restaurando, liberando, y que Él ha tomado el lugar, ha pagado el precio por nuestros pecados. Hoy usted y yo somos limpios en la sangre de Cristo Jesús. Somos redimidos en la sangre de Cristo Jesús. Por eso les decía que esta era una historia de amor y de gracia, de sustitución y de redención. Porque a través de Jesucristo, Él tomó nuestro lugar y usted y yo somos redimidos en el nombre de Cristo Jesús. Salvos, restaurados, justificados delante del Padre. Hermanos, empezamos una Semana Santa. Entreguemos nuestra vida al Señor. Este acto de amor, de misericordia y de gracia que Jesús hizo por usted y por mí, hermanos, debemos nosotros de ser agradecidos con el Señor. Él es el Rey de Reyes, como dice Claudia. Él es el Todopoderoso, mis hermanos, y Él ha tomado nuestro lugar. La historia no nos habla de Barrabás después de que lo dejaron libre. Yo no sé si Barrabás aceptó a Jesucristo en su corazón. Yo no sé si la vida de Barrabás cambió, pero una cosa sé, que Jesús le dio la oportunidad de tomar esa decisión. Porque cada uno de nosotros tomamos decisiones personales. La salvación es individual. Cada uno de nosotros creemos o no creemos en Jesucristo. Cada uno de nosotros podemos tener una vida nueva con Jesucristo. Podemos dejar de pecar si entregamos nuestra vida a Jesucristo, pero esa es una decisión personal. Usted puede decidir seguir pecando o usted puede decidir entregarle su vida a Jesús. Jesús ya pagó el precio. Jesús ya tomó nuestro lugar. Ahora depende de usted y de mí servirle o no servirle, seguirle o no seguirle, obedecerle o no obedecerle. Yo no sé cuál fue el final de Barrabás, pero sé que Jesús le dio una oportunidad. Y esa misma oportunidad Dios nos la está dando a usted y a mí. A través de Jesucristo nosotros tenemos esa oportunidad. Y créeme una cosa, vale la pena servirle al Señor. Vale la pena seguir a Cristo.
Él ha venido para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él ha venido y nos ha salvado y nos ha restaurado para que usted y yo seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y maravilloso. Dice nuestra hermana María Elena, gloria a Dios, gracias Jesús, porque tomaste mi lugar. Ayúdame a buscarte siempre en el día a día. Qué importante es esto que nos dice nuestra hermana María Elena Burciaga. En el día a día. Hermanos, porque cada día nosotros tenemos que tomar decisiones. Hacer lo bueno, hacer lo malo. Cada día. ¿Cuántas veces al día tenemos que tomar esta decisión? Muchas, ¿verdad? Bueno, que nuestro corazón, que nuestra vida sea agradable delante de Dios y que cada vez que tengamos que tomar una decisión, acordémosle, ¿esto le agradará a Dios? ¿Lo haría Jesús o no lo haría? Hermanos, vivamos una vida agradable delante de Jehová. Vivamos una vida agradable delante de Dios. Es hermoso, hermanos, es maravilloso vivir al lado de Dios. Es hermoso y maravilloso cada día caminar con Él, conocerle más, vivir en Él, vivir en ese amor, en esa gracia, en esa victoria que Cristo nos da. Y estoy hablando de una victoria, hermanos, a pesar de las luchas, a pesar del dolor, hay gozo en nuestras vidas porque Él está con nosotros. No hemos dicho que la vida va a ser fácil y maravillosa, ¿verdad? Va a ser difícil porque cada día trae aflicciones diferentes. Cada día trae sus problemas. Pero dice la palabra de Dios, no te preocupes, dice el Señor Jesús, porque yo he vencido al mundo. Qué bonito, ¿verdad? El Señor ha vencido todas las cosas a través de la cruz, precisamente. Dice nuestra hermana Elizabeth Aragón, amén, gracias a Dios por su muerte y resurrección. Gloria a Dios. Amén, hermana Elizabeth, gracias. Qué hermoso es saber, hermanos, que hay alguien que nos amó tanto, que entregó su vida por ti y por mí. Barrabás vivió porque Jesús murió. Así usted y yo vivimos.